Y el alerta nos lleva a la provincia de Corrientes, que da un paso atrás, retrocede de fase y paraliza sus actividades por 5 días. Bien, vamos a conversar con un periodista, Marcelo, que está allí en esa provincia. Marcelo, buenas tardes, estamos con Carla, soy Adrián, buenas tardes. Carla, Adrián, muy buenos días, ¿cómo están? Nosotros en Corrientes enclaustrados. Desde hoy el gobierno dio marcha atrás en la fase de estas medidas sanitarias por el coronavirus. Una cuestión que ya se venía reclamando desde el área de los trabajadores públicos principalmente, pero también desde el área de los comerciantes principalmente, porque veían que la circulación en fase 5 era demasiada, las personas no acataban las órdenes que se les daba desde los organismos sanitarios y sinceramente proliferaron las fiestas clandestinas, proliferaron los cumpleaños en las casas con mucha cantidad de personas y además de esto, y es un indicador que no significa que exista alta criminalidad, pero aumentó la cantidad de detenciones en lo que va de este mes, que fue en fase 5. ¿Y cómo fue el contagio masivo? Que hoy tiene a 100 personas contagiadas con coronavirus, de las cuales 93 son de la capital. Es aparentemente porque un funcionario del gobierno provincial en un partido de póker se contagió y después de eso se empezó a expandir la enfermedad en la capital correntina. Y se fue replicando, Marcelo, como vos decías, a través de reuniones sociales, que lo mismo que sucede en Corrientes, hace unos minutos hablábamos con la provincia de Río Negro y también está sucediendo en otros lugares, especialmente en el interior del país. ¿Cómo está el sistema sanitario ante este centenar de contagios? Si hablamos de la versión oficial, podemos decir que para el gobierno existe una infraestructura que permitiría, digamos, alcanzar a cubrir la demanda actual que tiene, recordemos, 100 personas enfermas actualmente, de las cuales 3 están críticas, y queda por confirmar una muerte de las últimas 48 horas, que sería un médico que falleció, pero todavía no está la confirmación de que sea por coronavirus. Marcelo, ahora, sí. Sí. No, perdón, finaliza. No, quería hacer la salvedad entre la situación crítica que hay en la capital correntina y la situación que existe en el interior. En las últimas horas, un intendente del Partido Justicialista alertó que a partir de la prohibición de circular a personas mayores de edad, utilizan a menores, a niños, para esquivar producción primaria en el interior y los utilizan como empleados rurales, en un hecho de trata de personas. Bueno, gravedad. Muy grave la denuncia. El dato que nos estás dando. A ver, Marcelo, la provincia de Corrientes, ¿no? La provincia donde, bueno, vos ejercés el periodismo y vivís, me imagino. El gobernador tuvo una postura aperturista y ahora se estaría arrepintiendo de esas medidas que aplicó en un momento. Me refiero al relajamiento, quizás de cierto sector de la sociedad, por las medidas que adoptó el gobernador. El gobernador anunció medidas restrictivas, pero no dijo volvemos a fase 3, sino que aplicó las medidas correspondientes a fase 3 sin decir que estamos en fase 3. ¿Me entiendes? Sí. Lo que pasó es que la situación sanitaria se desbordó, no era lo esperado, no era lo que ellos suponían que iba a ocurrir, porque suponían que el virus iba a venir en forma masiva, digamos, desde el Chaco, donde hay una situación muy grave y donde hay un contacto permanente, porque hay personas que trabajan en el Chaco de Corrientes y personas de... Claro, pero el error político del gobernador, que no pudo prever esto, al abrir se expandieron los contagios. Marcelo. Un detalle, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en la localidad de Paso de los Libres, que se encuentra al sur y que es el único paso fronterizo habilitado en el país para pasar de Brasil, hay 5 personas que están aisladas y que vinieron de la provincia de Buenos Aires. Se trata de 5 prefecturianos, de los cuales uno es de Misiones, y a uno de ellos le dio positivo para coronavirus. Lo que se hizo fue implementar un protocolo y dejarlos estancados ahí en Paso de los Libres, enclaustrados, hasta que a uno
se le pase, digamos, la enfermedad y a los otros, bueno, se recuperen también, digamos. Pero esto es por colapso del sistema sanitario, Marcelo. ¿No hay lugares, no hay camas, no hay médicos? Existen médicos, existen lugares, pero al límite, digamos. Están al límite. ¿Y qué pasa con las fronteras de la provincia? Porque recién vos mencionabas a la provincia del Chaco y sabemos que fue una de las primeras y muy afectada por la gran cantidad de contagios que ahora por lo menos parecen un poco más controlados, aunque obviamente siguen padeciéndolos. ¿Qué pasa con las fronteras de la provincia de Corrientes? Estamos hablando de Chaco, estamos hablando de Misiones. Bueno, empecemos por el sur. Para entrar a la provincia tenés que tener un permiso del gobierno que se tramita a través de un sistema informático del gobierno, donde uno pide permiso para poder entrar a la provincia y hace una explicación del por qué va a la provincia. Una vez que está aprobado eso, tiene que llegar a la frontera con un certificado de COVID negativo, que no tiene que tener más de 48 horas de certificación. Es decir, si venís, llegás a la provincia el día lunes, ese certificado tiene que tener fecha por lo menos desde el viernes. Si pasan esas 48 horas, ese certificado no sirve, no podés entrar a la provincia. Si querés pasar al Brasil, vía Paso de los Libres, tenés que tener ese certificado, tenés que tener la autorización del gobierno provincial para ingresar, pero además tenés que tener un permiso, una autorización de la embajada o del consulado del Brasil que te permitan ellos ingresar a su país. Lo mismo a la vuelta, si volvés del Brasil tenés que hacer cuarentena sí o sí, tenés que bajarte esta aplicación del gobierno nacional que te hacen el seguimiento y después cumplir con la cuarentena y obviamente hacerte de nuevo el hisopado y los estudios pertinentes para detectar coronavirus. Marcelo, tengo entendido que entre el jueves y el viernes el presidente mantuvo una teleconferencia con varios gobernadores. Ahí Alberto Fernández se llevó una impresión directa y te diría dramática de lo que está pasando en muchas provincias porque, a ver, la pandemia dejó de ser un problema metropolitano, ahora es un problema nacional. Con todos los periodistas, Carla, que hablamos, plantean que la situación es muy, pero muy complicada. Sí. A ver, ¿están faltando terapistas si hablamos del personal de salud en los hospitales de Corrientes? Es más, con los médicos tienen miedo. Los médicos acá en Corrientes tienen miedo. Porque existe también una parte que aportan las personas, que es la falta de cuidado. No llaman al servicio de emergencia a la casa, sino que se agolpan en los centros de salud, tienen un poco de infección. Y algunos pueden correr riesgo de contagiarse de coronavirus en ese centro de salud. Bien. Los médicos tienen miedo porque existen pocos médicos, están trabajando al límite, trabajan mucho, cobran poco y cada vez son más las cantidades. Bien, Marcelo, de enfermos que existen. Muchas gracias, gracias por habernos atendido. Un abrazo, hasta luego.